situación, nada más está en su nube. Está en la nube nada más y ya después hay un canal, pero están como privadas ahorita. Ok. Están privadas y ya después ya las vamos a abrir. Ok, Ahorita perfecto. nada más con la contraseña es como pueden ingresar y ya ven que se las mando y ya ustedes pueden Con el revisar. link que nos manda, ¿no? Sí, Ok, sí, ¿sale? Pero así lo gracias. pueden revisar sin problema. Ok. Va que va. Déjenme proyectarles aquí. Que este tema está en verdad peleagudo, mis queridos abogados, ¿eh? Está bastante profundo. Es mucho lo que hay que ver, pero muchísimo así, exacerbadamente mucho. Entonces, bueno, traté de sintetizar lo más que pude, pero si se fijan, salieron ahí 32 postales, bueno, 31 o 30 prácticamente por la carátula y la bibliografía que ponemos ahí o las fuentes consultadas. Y creo que es necesario que veamos todavía un procedimiento específico de lo que es de fondo. Me iba a saltar el procedimiento de lo que es el procedimiento conciliatorio o amistoso, pero en relación a lo que hemos estado observando y que ustedes han estado observando ya algunos de ustedes que culminaron la maestría o que ya están ejerciendo, ustedes podrán darse cuenta que el sistema oral en México pues implementa precisamente esa modalidad que viene del derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, y que obliga prácticamente a cada uno de los estados pues en nuestro caso del continente americano, a promover precisamente una fase de conciliación, no solamente en la materia penal, como se pensaba al principio, sino absolutamente en todas las materias. Entonces, esta fase de conciliación tiene su origen precisamente, ya no me quise meter en cuestiones de historia y todo eso, pero tiene su origen precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, es bien interesante este procedimiento propiamente amistoso o conciliatorio, pero hay una circunstancia, deberán observarse todos los lineamientos procedimentales y procesales que se llevan a cabo dentro de una audiencia, procesalmente hablando. Y, por ejemplo, vamos a ver ahí algunos puntos ahorita donde podremos considerar que si llegara a faltar, por ejemplo, en el procedimiento conciliatorio, se le puede dar aviso a un testigo y este testigo que pudiera presentar una de las partes, obviamente, podría ser la víctima o el peticionario. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en un primer término cuando se hace la petición precisamente de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y entonces, cuando se hace esta petición y se solicita un procedimiento amistoso, es factible que se puedan presentar testigos. Sin embargo, para ello tendrán que cubrirse los requisitos, ahorita lo vamos a ir viendo y les voy a dar los artículos, se tendrán que cubrir los requisitos para un desahogo de una prueba testimonial, procesal o procedimentalmente hablando. ¿Por qué? Yo les preguntaría por qué. Ustedes inmediatamente me van a contestar. ¿Se acuerdan del principio de contradicción, por ejemplo? Y entonces, bueno, en el caso del procedimiento de conciliación, si nosotros observamos una situación específica en los testigos, recordemos, por ejemplo, que hay principios que regulan propiamente lo que es el sistema oral. Y uno de los principios es el principio de contradicción. Y entonces, a pesar de que fuera un procedimiento amistoso, es necesario
que se le dé la oportunidad a la otra parte, que en este caso sería el Estado que fue aparentemente quien vulneró esos derechos humanos, se tendría que darle la oportunidad de que estuviera presente. ¿Por qué? Recuerden que cuando interrogamos al testigo, entonces, procesalmente hablando, tenemos el derecho del contrainterrogatorio. Y si no se llevara a cabo esta situación, nosotros estaríamos en peligro de estar violentando el debido proceso. Entonces, es bien interesante esta situación, cómo procesalmente debe de cuidarse todo eso, a pesar de que estamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía ni siquiera hemos llegado a la Corte. Sin embargo, este procedimiento deberá cuidarse. ¿Por qué? Acuérdense de algo bien importante, y esto es básico en teoría general del proceso, ustedes recordarán, hay principios procesales en relación, por ejemplo, al procedimiento, a la prueba, y entonces deberán cubrirse todos esos lineamientos porque estaríamos violentando el debido proceso. Y en un momento dado no habría igualdad de armas, por ejemplo, que eso sería, por ejemplo, en materia penal. Sin embargo, si vamos a otras materias, podemos extender ese principio y dejaríamos a una de las partes en un estado de indefensión. ¿Me voy explicando? Entonces es bien interesante esta situación que a pesar de que fuera un procedimiento amistoso, deberán cumplirse y cumplimentarse todos los requisitos procedimentales, por ejemplo, en el caso del desahogo de una audiencia. De hecho, me voy a adelantar aquí tantito, les voy a poner la última postal para que me explique de lo que les estoy comentando. Hay dos asuntos por ahí interesantes, si se fijan, hasta abajo en el 4 y el 5. Les estoy dejando estas ligas para que ustedes las contemplen, puedan ingresar, son dos videos, están en YouTube, se pueden ver ahí directamente, porque si entran a la página de la Comisión Interamericana en las audiencias, los redirecciona y es un despapalle. Pero pude rescatar esta liga, esta dirección de ahí de la misma Comisión Interamericana, y ustedes pueden ver estos dos videos que son interesantes. Por ejemplo, la militarización de la seguridad pública en México, y son recientes, cómo se violentan precisamente derechos humanos. Y son audiencias, ustedes podrán observarlas ahí, para que vean cómo se lleva a cabo propiamente el procedimiento, que es un procedimiento conciliatorio ante la misma comisión. En caso de que no se llegara a una solución pacífica o amistosa, entonces la comisión tiene la autoridad, ahorita lo vamos a ir viendo, les voy a dar el fundamento, tiene la autoridad para hacerlo llegar precisamente a la Corte Interamericana. Otro aspecto importante es este del punto número 5, que les dejé ahí también la dirección, que es avances y retos en la búsqueda forense en México. Esto es sobre el caso de Ayotzinapan. También les mandé por ahí el documento que está fechado para de noviembre precisamente del año pasado, y es el tercer informe de seguimiento que se sigue ante la misma Comisión Interamericana en relación a la recomendación que se hizo desde el 2014. Y entonces vemos bien interesante esta situación que podríamos decir, pues no inventen, más ya son 8 años, ¿no? Prácticamente, y no se ha hecho nada. Sí, sí se ha hecho, se le ha dado seguimiento, y México, dando patadas de ahogado, cada vez se está metiendo en mayores problemas. ¿Por qué? Porque ahora tiene que cumplimentar más cosas. Hay otro documento, ya no se los quise enviar para no saturarlos ahí de información, pero si quieren se los envío, que se llama Memorias, o sea, principios generales del derecho que deben seguirse en la memoria de un país. ¿Y a qué se refiere este documento? Bien interesante. Cuando hay violación de derechos humanos, muchachos, entonces el país debe formar un expediente que se le denomina precisamente memorias. Y entonces, estas memorias deben estar al alcance, ¿se acuerdan por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la información,
el acceso a la transparencia pública, etcétera. Todo esto tiene consideración precisamente en base a los derechos humanos. Y entonces el Estado, el país, tiene la obligación de tener esos expedientes y que sean fácilmente consultables, principalmente por las víctimas, pero también la puede consultar cualquier persona que pudiera considerarse estar en un supuesto similar. Y entonces observen hasta dónde llegan este tipo de procedimientos que se realizan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que podríamos pensar que no tiene relevancia. ¿Se acuerdan que ya en otras sesiones habíamos comentado qué peso tienen las recomendaciones que hace la Comisión? Mucho peso. En verdad tienen muchísimo peso. Y se acuerdan que las resoluciones de la Corte Interamericana, les envié también por ahí un video del doctor Sergio García Ramírez, donde nos explica perfectamente que esas resoluciones o sentencias de la Corte Interamericana tienen fuerza obligatoria y son verdaderas sentencias que causan estado o tienen la fuerza o la categoría de cosa juzgada. Entonces, observen hasta dónde llega todo esto. Hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que también habíamos comentado el supuesto de que cómo es que impacta las resoluciones de la Corte Interamericana, cómo impacta nuestro sistema jurídico o cómo impacta a un país? Y recuerdan que hablábamos que lo impacta económicamente. Y entonces, si lo impacta económicamente, recuerden que no se trata de dinero en efectivo, nada más, sino que impacta en muchos aspectos, social, cultural, políticamente, religiosa, deportiva, en todos los aspectos, ¿se acuerdan? Y entonces ese impacto es económico, no necesariamente monetario, nada más. Obviamente también está implicado ese aspecto, pero veíamos cómo el impacto repercute de una manera integral en toda la política de un país o de un estado. Entonces, quiero hacer esta introducción, mis queridos abogados. ¿Por qué? Porque me basé ahorita en un procedimiento propiamente amistoso, pero para que vean lo enredado que es, lo difícil que es realmente llevar a cabo un procedimiento, porque pensamos que nada más es así como que presentamos el escrito, ¿se acuerdan? Habíamos visto, es la petición y ahí se queda, ¿no? Sí, pero luego hay que darle seguimiento a este procedimiento. Y entonces puede ser un procedimiento, por ejemplo, amistoso, como repito, que es lo que veríamos propiamente el día de hoy, o sería un procedimiento de fondo, entrar al fondo del asunto. Y esto repercutiría en un momento dado llegar inclusive hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o algún comentario que quieran hacer o continuamos. Ok, continúo entonces. Bien, fíjense, tenemos que empezar por la Convención Americana de Derechos Humanos para observar precisamente cuál es el grado de importancia que tiene este documento, que se acuerdan que es parte del sistema interamericano o lo que es el Corpus Juris americano. ¿Se acuerdan? El Corpus Juris americano. Y entonces, este sistema interamericano de derechos está compuesto principalmente por nuestra Convención Americana. Entonces, obviamente es necesario que veamos cómo va surgiendo ese derecho a realizar, por ejemplo, una conciliación. Este derecho no es solamente para los estados, sino también, en un momento dado, para las víctimas o los peticionarios que realizan la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, bueno, observen esta situación. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7, ¿sí? Y observamos precisamente en la sección tercera la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
pero estamos, repito, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y este artículo 44 nos dice, cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que tengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. Quiere decir, recuerden, ya lo habíamos comentado, que inclusive otro estado puede hacer esa denuncia si se da cuenta que alguno de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos está violentando derechos humanos dentro de su territorio. Si pasamos al artículo 45, en su primer numeral, vemos que todo estado parte puede en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión a la convención o en cualquier momento posterior, fíjense, declarar que reconoce la competencia de la comisión para recibir y examinar comunicaciones en que un estado parte alegue que otro ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la convención. Entonces, vean la importancia que tiene este numeral. Observen esta situación. ¿Hasta dónde llega? Un estado puede en un momento dado denunciar que hay violación de derechos humanos. Sí, sí es factible. Es factible. Lo vimos aquí, regreso al artículo 44, cualquier persona o grupo de personas o inclusive dice entidad no gubernamental legalmente, ¿sí? En uno o más estados miembros de la organización puede hacerlo. Y entonces observen cómo, por ejemplo, hay grupos, si nosotros nos echamos ahí un clavado a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver muchos grupos, campesinos, obreros, de mujeres, de menores, de mayores, de adolescentes, personas de la tercera edad, etcétera, 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 muchísimos grupos y organismos que no son gubernamentales y que pueden presentar esta queja. Ahí recordaremos que no necesariamente son víctimas, sino son peticionarios. ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos determinado. Hay peticionarios y hay víctimas. El peticionario es el que no directamente, necesariamente, siente o resiente la violación del derecho en su persona o en su esfera jurídica. Y la víctima, pues es la persona que directamente resiente la violación de ese derecho en su esfera jurídica. ¿Sí? ¿Me voy explicando hasta aquí? Ahora, observe, adelante, Arturo. No, sí, sí, profe, ¿Sí? sí, sí, Vamos bien, ok, adelante. sale. Este, ok, gracias, Blanca. Bien, fíjense, continuando aquí con el numeral 2 de este artículo 45, dice, las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comisión contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración. Entonces, observen algo. Para que un Estado pueda hacer se someta precisamente a la competencia de la Comisión Interamericana, tiene que hacer esta declaración. Obviamente forma parte de la Convención Americana porque o la firmó o la ratificó. Sin embargo, también podemos ver, hay aquí un paréntesis, podemos ver que un Estado que no fuera miembro de la Convención Americana por no haberla firmado o ratificado, podría someterse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su competencia, si así lo decide. Y entonces se sometería, hagan de cuenta que hablamos, les voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, hablamos en Profeco y decimos, pues como que es una persona que no se dedica al comercio, pero en un momento dado realizó un acto de comercio. Y entonces una persona que sufrió agravio mercantilmente hablando o comercialmente hablando, va ante Profeco y le dice a Profeco, oye, cita a esta persona. Y esta persona
se presenta ante Profeco y dice, pues no soy comerciante, pero quiero arreglar esta situación. Y entonces decidimos someternos, por ejemplo, a un arbitraje amistoso o conciliatorio con la contraparte. Pueden hacerlo a pesar de que no sea un comerciante propiamente establecido, si es factible. Porque recuerden lo que les comentaba hace ratito, lo que se trata es de solucionar el conflicto. No importa la materia, lo importante es solucionar el conflicto antes de llevarlo a un proceso. Y lo mismo sucedería en el caso de los estados. Probablemente no necesariamente sean miembros de la Convención Americana, porque no la firmaron, ¿sí? Pero pueden someterse a la competencia de la Comisión Interamericana y, por supuesto, después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí es factible hacerlo. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, son cosas interesantes que podemos ir viendo y que nos pueden ir sirviendo en el ejercicio de la práctica de nuestra profesión. Voy con el punto 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un periodo determinado o para casos específicos. ¿Se dan cuenta? El Estado se puede someter y decir, me someto a la competencia para siempre. O puede decir, me someto a esta competencia por 2 o 3 años, un periodo presidencial, por ejemplo. O me someto a la competencia de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente para este caso específico. ¿Puede ser esta situación? Sí es factible. Me van a decir, maestro, esto como que se parece, por ejemplo, a un poder. Cuando damos un poder general, puede ser un poder general amplísimo, por ejemplo, para todo acto de dominio, para todo acto de administración, etcétera, o puede ser a lo mejor un poder especial por un tiempo determinado para un solo acto específico. ¿Sí se van dando cuenta? Entonces, ¿es factible hacerlo? Sí, es factible. Vamos al numeral 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha organización. Y hay un dato interesante, cuando habla de transmitir, hagan de cuenta que sería una forma de comunicación, como si dijéramos, como que lo emplazó a juicio, maestro, más o menos, aunque no es la idea, pero es una forma procedimental y propiamente formal de decirle a alguna de las partes que está implicada en un asunto frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es exactamente una notificación como la entendemos en un juzgado, por ejemplo, cuando hablamos de un emplazamiento, pero sí es una notificación hecha frente a una autoridad. Por ejemplo, si ustedes ya postulan en un momento dado un asunto al que ustedes quieran, mercantil, civil, familiar, y han llevado algún trámite conciliatorio, es ese tipo de notificaciones que se hacen tienen fuerza legal procesal o procedimentalmente hablando. ¿Sale, vale? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. De mi parte no, profe. Ok, continuamos entonces. Fíjense, ya entrando al artículo 46, para que esa petición, acuérdense, o comunicación, ¿sí?, sea admitida por la comisión, vienen estos requisitos. Y acuérdense que esto lo habíamos comentado. Es necesario que se hayan interpuesto o se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna en cada país conforme a su propia legislación. ¿Sale? Entonces, si no se realiza esta situación, déjenme conectar mi computadora, listo. ¿Sí? Si no se realiza esta situación, estarían violentándose también, obviamente, pues derechos humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, acuérdense, es como el principio de definitividad en el amparo. Tenemos que agotar previamente todos los recursos para que proceda el amparo, aunque hay excepciones, igual que en el amparo. Puede haber una violación muy grave de un derecho fundamental, que sabemos que actualmente todos son fundamentales,
pero donde se ponga en peligro, por ejemplo, la vida de una persona, y entonces no será necesario cumplir con estos requisitos de haber interpuesto estos recursos. Ahorita vamos a ver las excepciones. Luego, fíjense, en el inciso B, que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Se acuerdan que debe haber una sentencia que ya haya causado estado y que fue notificada, obviamente de manera personal, a la persona a la cual se le está violentando el derecho humano, que podría ser el peticionario o la víctima. Inciso C, que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otros procedimientos de arreglo de carácter internacional. ¿Por qué? Es lo mismo que en el amparo, si se dan cuenta. Si nosotros tenemos presentado, por ejemplo, un recurso, vamos a pensar, de apelación, pues entonces no podemos promover el amparo, sino hasta que se agote precisamente ese recurso, porque entonces tenemos dos recursos. Uno, que sería un recurso ordinario, y el otro, por ejemplo, un medio de impugnación, como lo sería el amparo. ¿Por qué no se permite que se hagan dos? ¿Por qué? Bueno, recuerden esto, estos son principios de las sentencias, principios que regulan una sentencia dentro de un proceso. Si nosotros tenemos dos procedimientos o dos procesos, podría ser factible en un momento dado que se dictaran sentencias contradictorias o resoluciones contradictorias. Y entonces, para proteger esta situación, no es factible que haya dos recursos o dos medios de impugnación interpuestos sobre un mismo asunto o una misma causa. ¿Sale? Vamos al inciso D. En el caso del artículo 44, la petición contenga el nombre, la nacionalidad, profesión, domicilio, firma, etcétera. ¿Se acuerdan? Estos son los requerimientos o los requisitos, las condiciones para poder presentar nuestra petición o queja. Entonces, es necesario que haya este tipo de datos. ¿Sale? En el numeral 2, observen, hay algo importante ahí. Disposiciones, ¿sí? De los incisos 1A y 1B, que comentábamos anteriormente, ¿sí? No se aplicarán. Aquí están las excepciones que les comentaba. ¿Cuándo no será necesario hacerlo esto? Es decir, agotar los recursos en materia internacional de tu país. ¿Cuándo? Fíjense, inciso A, no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho a los derechos que se alegan que han sido violados. Si en la legislación interna no se protege a ese derecho procesalmente hablando, no es necesario agotar ningún recurso. Podemos acudir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo supuesto, no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o fue impedido de agotarlos. Este es el siguiente supuesto. No te permitió políticamente el Estado, por ejemplo, hay persecución, etcétera, y no puedes promover el recurso correspondiente. Bueno, entonces no es necesario que lo agotes. Y tercero, haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. ¿Qué quiere decir esto? Sí promoviste el recurso, pero te dan largas y largas y largas y no sale la sentencia. Bueno, entonces no es necesario que te esperes hasta que el Estado quiera resolver esa resolución a través de una sentencia. Si está dando muchas largas, sabemos que hay términos procesales, por ejemplo, para cierto tipo de recursos, y el Estado no lo hace, entonces podrás acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar tu queja. Y entonces observen, es bien interesante esto. Estamos hablando propiamente de un procedimiento muy parecido a lo que es el amparo en México. ¿Sale, vale? Ahora, artículo 47, fíjense, la comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 40, cuando falten, ¿qué requisitos? Bueno, los requisitos del artículo 46 que estábamos viendo ahorita.
Inciso B, no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la Convención. Y entonces aquí hacemos una pausa. Ese escrito, ¿se acuerdan? Esa petición, tú debes de narrar correctamente para poder argumentar en un momento dado, fundar y motivar tu petición, diciendo cuál es el derecho que consideras que se ha violentado. Pero acuérdense que no basta con señalarlo. También tendremos que decir por qué consideramos que ha sido violentado. A lo mejor me van a decir, maestro, nos había comentado, y lo vimos, ¿verdad? Conforme a los reglamentos, no es necesario hacerlo. Sí, abogados, pero si nosotros nos basamos a que no es necesario hacerlo, entonces estamos dependiendo del criterio de la Comisión Interamericana. ¿Qué es lo correcto? Ustedes funden y motiven. Recuerden que todo lo que ustedes manifiesten debe de estar debidamente fundado y motivado. Funden y motiven. Y entonces le imponen la carga legal y procedimental a la Comisión Interamericana de decir que no les aceptan su recurso, en este caso su queja o su petición, pero ahora ellos tendrán que argumentar, fundar y motivar por qué razón no les están aceptando su queja o su petición. ¿Me estoy explicando? Le revierten la carga de probar a ellos. Y entonces ahora ellos tienen que acreditar por qué motivo no será posible que les admitan a ustedes su petición. ¿Me estoy explicando por qué es importante que lo hagamos? Preguntas hasta aquí, hasta el inciso B. Ok, continúo. Inciso C. Resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia. A lo mejor no hay violación de derechos humanos, es notoria la improcedencia de esta violación o no tiene ningún fundamento legal para ello. En realidad el Estado actuó correctamente y no hay margen de duda en la resolución que aplicó el Estado internamente en su derecho nacional. Inciso D. Sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Acuérdense de esto. Puede ser aquí, por ejemplo, cosa juzgada. ¿Se acuerdan de las excepciones? Cuando se puede interponer una excepción, es cosa juzgada. ¿Por qué? Esto ya se vio. O a lo mejor, litispendencia, se está viendo, se está analizando apenas y vuelves a presentar otra petición sobre la misma causa. Tiene que haber conexidad. Aquí no dice, pero esto ya lo sabemos nosotros. Hay conexidad o en las partes o en la causa. ¿Sale, vale? Entonces, por eso, en ese momento, pues se declara inadmisible, en este caso o en este supuesto, la petición. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Ok, vamos al artículo 48. ¿Por qué hablé del procedimiento aquí? Lo que me interesa, acuérdense que estamos hablando del procedimiento que se sigue precisamente ante la Comisión Interamericana, pero tenemos que fundamentarlo en estos artículos que les di de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahorita vamos a entrar al estatuto y luego al reglamento de la Comisión Interamericana para que vayamos viendo nuestros fundamentos, ¿sale? Pero ahorita estamos en la Convención Americana. Este artículo 48, nada más me interesó el inciso F. ¿Por qué? Porque es el giro que le estamos dando a esta conferencia, a este tema que estamos tratando. Entonces, observen, la comisión al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta convención, procederá en los siguientes términos. ¿Qué es lo que va a hacer? Observen, inciso F, se pondrá a disposición de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta convención.
¿Qué es lo que tiene que hacer la Comisión Interamericana cuando recibe la petición o la queja? Ponerla a disposición de las partes interesadas. ¿Para qué? Para que lleguen, sin que sea obligatorio, para que lleguen a una probable solución amistosa. ¿Se están fijando? Pero observen los últimos dos renglones. Fundada en el respeto de los derechos humanos que están reconocidos en esta convención. Entonces, ¿es factible que se lleve a cabo este procedimiento? Sí, aquí está el fundamento legal. No es necesario que lleguemos o que agotemos necesariamente el procedimiento de fondo. Ya en el procedimiento de fondo es diferente, obviamente, el procedimiento o los pasos que se siguen. Ahorita solamente estamos encauzando qué es lo que se haría y cuál es el trámite a seguir después de presentar una petición. Tenemos que cuidar la competencia de la Comisión Interamericana, sí. ¿Por qué? Porque si no se hace así, abogados, recuerden que estaríamos violentando. Me van a decir, es que esto no viene aquí en el reglamento o en la Convención Americana. No, pero ya es de explorado derecho. Acuérdense de esto. Tenemos que cumplir las normas del debido proceso. Si nosotros llevamos o ventilamos un asunto frente a un juez no competente, entonces hay una violación al debido proceso. Y todo lo actuado frente a ese juez o a esa autoridad que no es competente es nulo. ¿Están captando la situación, abogados? Es nulo. ¿Por qué resulta entonces importante fundamentar y sostener la competencia de la Comisión Interamericana? Porque si no lo hacemos y no resulta competente la Comisión Interamericana, entonces todo lo actuado es nulo. Se estaría violentando el debido proceso. ¿Me estoy explicando por qué? Preguntas. ¿No? Sale. Ok. Bueno, si se dan cuenta, es necesario que tengamos en consideración estos aspectos. Ahora, esto que les estoy comentando, abogados, ustedes lo tienen que llevar no solamente en materia de derechos humanos. Y me explico. A veces pensamos que, bueno, son derechos humanos y aparte tenemos la materia penal, civil, familiar, mercantil, laboral, agraria, notarial, etcétera. Abogados, todas las materias, todas giran alrededor de los derechos humanos. Y si estamos viendo esto en derechos humanos, ustedes aplíquenlo a cualquier rama del derecho a la que ustedes se dediquen a postular, la que sea, la que sea. A lo mejor me dicen, maestro, es que yo ya estoy trabajando en un órgano de conciliación. Bueno, pues si es un órgano de conciliación, sea laboral, familiar, civil, lo que sea, de todas maneras debes llevar a cabo todos estos lineamientos. ¿Sí me estoy explicando? El que sabe lo más, sabe lo menos. Si ustedes manejan, como se dan cuenta, los derechos humanos, pueden llevar todo esto que estamos aprendiendo a cualquier materia. Cuando ustedes vayan a postular un asunto, una demanda civil, laboral, lo primero que deben de corroborar es la competencia del órgano que va a conocer. ¿Por qué? Porque estarían violentando el debido proceso. Viceversa, a ustedes los llevaron a un proceso jurisdiccional, son demandados o a lo mejor son víctimas, no sé, lo que ustedes quieran, pero vamos a pensar, vamos a quedarnos con la idea de que son demandados. Bueno, el actor los llevó ahí, abogados. Si ustedes consideran que ese órgano es incompetente, pues planteen la incompetencia del órgano, pero a lo mejor ya lleva actuado cierto tiempo, ya hay ciertas actuaciones, bueno, pues observen y analicen la competencia de ese órgano. ¿Por qué? Porque si ese órgano es incompetente,
y entonces hay violación al debido proceso. Y si hay violación al debido proceso, entonces todo lo que se haya actuado frente a un juez incompetente es nulo. Es uno de los principios que encontramos en cualquier jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me estoy explicando. Y acuérdense que habíamos comentado que ese tipo de jurisprudencias, aún los criterios vinculatorios, donde no aparece México, ¿se acuerdan? Son obligatorios para México. Aunque México no haya sido condenado, que sea Brasil, que sea Colombia, no importa, son criterios vinculatorios y entonces, ¿se acuerdan que habíamos comentado ahí en una contradicción de tesis que ya resolvió la Suprema Corte? Son obligatorios para México. Que la Corte de aquí, nuestra Suprema Corte, dice, son criterios orientadores. Ajá, pero dice, pero sí entran dentro del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, son normas de carácter constitucional. ¿Se están dando cuenta de eso? Y al ser normas de carácter de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, pues son normas constitucionales, bloque de constitucionalidad. ¿Me estoy explicando? ¿Lo vamos comprendiendo? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Ok. Los procedimientos que podemos seguir. Acuérdense, presentamos nuestra petición, probablemente se le da trámite, probablemente no hay trámite porque se considera que no hay nada, o presentan la petición y nunca se le da seguimiento y ahí la dejan, entonces se queda ahí en el limbo. Pero pudiera ser que haya admisibilidad. Ahorita estamos aquí en el cuadrito que estamos viendo, del lado izquierdo, ahí en su pantalla, ustedes ven solución amistosa. Y es precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Pero observen el punto número 3. En el punto número 3 hay un procedimiento de fondo, donde ya se entra precisamente al estudio de fondo del asunto para determinar si existe o no esa violación de derechos humanos cuando principalmente el Estado se niega a someterse a este procedimiento o solución amistosa o conciliatoria y entonces es llevado directamente ante la Corte Interamericana. ¿Sale, vale? Pero primero vamos a ver que la comisión tendrá que determinar de fondo si existe o no esa violación o probable violación de los derechos, aunque eso no obliga al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no se quiso someter. Entonces, la Comisión Interamericana lo que hace es decir, considero que sí hay violación de derechos humanos y entonces lo someto a la Corte. Y la Corte Interamericana no le va a pedir permiso a el Estado, lo va a obligar a presentarse y en un momento dado lo va a condenar y recuerden que sus resoluciones tienen el carácter de norma constitucional y por lo tanto son obligatorias para dicho Estado. ¿Me estoy explicando? Preguntas, abogados. Ok. Vamos a continuar. Vamos a hacer a un lado ahorita nuestra Convención Americana de Derechos Humanos y vamos a entrar a el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a ver cómo hay una tramitación inicial. ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿Cómo se realiza todo esto? Ahorita ya estamos viendo el fundamento. Ya no estamos hablando, digamos, teóricamente. Ya estamos viendo procedimentalmente cuál es el fundamento legal. Y hablamos de esta tramitación inicial. Dice el numeral 1 del artículo 29. La comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas. Cada petición se registrará, se hará constar en ella la fecha de recepción y se acusará recibo al peticionario. Este es un trámite propiamente de carácter administrativo, ¿se dan cuenta? Pero se le da entrada, como cuando tú presentas tu expediente, ¿sí? Y llegas y te dicen, bueno, a ver, presento, por ejemplo, a lo mejor mi demanda o inicias una carpeta de investigación y bueno, pues ahí está tu denuncia o tu querella
y entonces le dan un trámite y te asignan un folio, un número de expediente. ¿Sale? Lo mismo va a suceder aquí, si se dan cuenta. ¿Cómo lo hace? A través de la Secretaría Ejecutiva. Recibe y procesa la tramitación inicial de todas las peticiones. Entonces, ¿ante qué organismo de la Comisión Interamericana nosotros vamos a darle seguimiento a, a este trámite de petición? Ante la Secretaría Ejecutiva? Ahí es donde debemos dirigirnos. ¿Sale? Para que lo vayan tomando en consideración. Otro aspecto importante que consideré aquí en este artículo 29, fíjense, la petición en el numeral 2, la petición será estudiada en su orden de entrada. No obstante, podrá adelantar la evaluación de una petición en los siguientes supuestos. A lo mejor pensamos, bueno, es que hay una petición que es más importante o la comisión observa que es un asunto relevante. Por ejemplo, no es, vamos a pensar, acuérdense de esto, en una ponderación de derechos. Cuando se violenta el derecho de una sola persona, es importante, por supuesto, pero si se violenta ese mismo derecho en un grupo de personas, entonces en una ponderación, acuérdense, no es porque sea más importante uno que otro, sino en una ponderación de equilibrio, es necesario darle mayor atención a esa violación cuando se realiza probablemente o presuntamente hacia un grupo de personas. Estos son algunos de los supuestos donde la petición puede saltarse y decir, a ver, conforme va llegando, ¿no? Primero el expediente 1, luego el 2, luego el 3, pero ¿qué crees? Que aquí hay un asunto relevante. ¿Podemos verlo antes del 3 y del 4? Sí, pero es el número 10, no importa. Es factible hacerlo. Me voy explicando por qué. Y fíjense, ¿cuáles son esos casos? Inciso A, cuando el transcurso del tiempo prive a la petición de su efecto útil en particular. Por ejemplo, ¿sí? 1, la presunta víctima sea un adulto mayor, un niño o una niña. Es un caso relevante. No podemos esperar a que se siga violentando. Por ejemplo, en el caso de un adulto mayor, es factible que pudiera fallecer. En el caso de los niños, no me voy a esperar hasta que cumpla la mayoría de edad. Vamos comprendiendo. Fracción segunda, fíjense, la presunta víctima padezca de una enfermedad terminal, es el mismo supuesto, estaría en peligro esta persona de perder la vida y entonces nunca sería resarcida o recuperaría el uso, goce y disfrute de su derecho en caso de que hubiese sido violentado. Punto número 3. Cuando se alegue que la presunta víctima puede ser objeto de aplicación de la pena de muerte. Imagínense que en algún país se fuera a ejecutar la pena de muerte y todavía no te toca tu turno, ¿no? Como en algunas instituciones de seguridad social que tenemos aquí, que llegas ahí desangrándote y te dicen, pero le tocó el turno 500 y vamos en el 120 y tú ahí muriéndote, ¿no? No sucede esto en la comisión. 4, cuando el objeto de la petición guarde conexidad con una medida cautelar provisional que sea, perdón, vigente. Fíjense, cada uno de estos supuestos que estamos viendo aquí permite que nuestra petición pueda escalar a los primeros lugares para darle una atención prioritaria. B, otro supuesto, fíjense, cuando las víctimas o las presuntas víctimas sean personas privadas de la libertad. Por ejemplo, caso de desaparición forzada. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, que les comentaba, el famoso habeas corpus. ¿Se acuerdan? Se está violentando el habeas corpus. ¿Qué quiere decir el habeas corpus? Recuerden, muéstrame el cuerpo. Autoridad. Tienes a una persona detenida. Pero acuérdense que el habeas corpus va mucho, mucho más allá. No es solamente
muéstrame el cuerpo, porque México dijo, no los tengo, no te puedo mostrar el cuerpo porque no los tengo. ¿Y a qué lo obligó la Comisión Interamericana? No te preocupes, México, no los tienes, entonces búscalos, porque sigues violentando los derechos humanos de tus gobernados. Búscalos. Y luego, bueno, pues los voy a buscar, pero no los encuentro. No te preocupes, México, viene otra recomendación. No te preocupes. Dime qué estás haciendo para buscarlos. Ah, caray. Y entonces México se está poniendo sogas y le va jalando y le va jalando. Porque no, la Comisión Interamericana no se está chupando el dedo, ¿sí se dieron cuenta? Y entonces observen ahí el material que les estoy mandando de la tercera recomendación que hace ahí la Comisión Interamericana, y está bien interesante toda esta situación, cómo México se está metiendo en camisa de once varas cada vez que trata de salirse por la tangente, pero bueno, eso es materia de otro estudio. Inciso C. Cuando el Estado manifieste formalmente su intención de entrar en un proceso de solución amistosa del asunto. Claro, si nosotros queremos, por ejemplo, llegar a un arreglo, pues le decimos al particular, ¿sabes qué? No queremos llegar a la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, ¿no? Le midieron el agua a los tamales, como dicen ahí, en el caló jurídico, y entonces dicen, pues mejor vamos a tratar de llegar a una solución, ¿no? A ver qué podemos hacer y cómo lo podemos arreglar por acá afuera, porque si no, nos va a ir como en feria. ¿Es factible hacerlo? Sí. Inciso D. Cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes, fíjense. Uno, la decisión pueda tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves o que tenga un impacto en el goce de los derechos humanos. Dos, la decisión puede impulsar cambios legislativos o de práctica estatal y evitar la recepción de múltiples peticiones sobre el mismo asunto. Esto es lo que sucedió en México en el sistema, ¿se acuerdan, abogados? Todo nuestro sistema fue modificado, no solamente en materia penal, todo el sistema oral fue modificado. ¿Y eso en qué repercutió políticamente, económicamente, estructuralmente en México? Pues que tuvo que ser modificado todo el órgano legislativo en el sentido de cómo crear sus leyes y qué tipo de legislación crear. Y entonces tuvo que modificar prácticamente todo su sistema jurídico, pero eso repercutió también en el órgano judicial. Se tuvieron que crear juzgados de oralidad. Se tiene que quitarle al órgano ejecutivo, por ejemplo, la facultad procedimental que tenía en los tribunales laborales. Y entonces pasan a ser parte actualmente del órgano judicial. Están viendo hasta dónde llegan las recomendaciones de la Comisión Interamericana, y estamos hablando de la Comisión Interamericana nada más. Por cierto, cuando luego me preguntan, pues es que como que no son obligatorias las recomendaciones que hace la Comisión. Las de la Corte probablemente sí, pero las de la Comisión no. Observen cómo sí repercuten. Sí repercuten, abogados. Por supuesto que sí. Vamos al punto número 3. Si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente reglamento, la comisión podrá solicitar al peticionario o su representante que los complete conforme al artículo 26 del presente reglamento. Entonces, no cumples con los requisitos, no te preocupes. La comisión te va a decir, a ver, te faltó esto y esto, cúmplelo. Lo puedes hacer si es factible. No quiere decir que te van a desechar tu petición, porque acuérdense que no es obligatorio que fundes y motives, pero sí es lo mejor. Lo mejor es que lo hagan ustedes, funden y motiven. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y vamos con el numeral 4. Preguntas. No, profe, de mi parte no. Ok, sale. Vamos con el 4. Dice, si la petición expone hechos distintos o si se refiere a más de una persona
o presuntas violaciones sin conexión en el tiempo y el espacio, la comisión podrá desglosarla y tramitarla en expedientes separados a condición de que se reúnan todos los requisitos del artículo 28 del presente reglamento. Observen la fuerza que tiene aquí la comisión. Hay hechos distintos o hay varias personas que están implicadas o aparentemente hay violaciones sin conexión en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, las muertas de Ciudad Juárez, abogados, no había una conexión. A lo mejor me van a decir, bueno, sí, pues todas eran mujeres. Sí, pero no había una conexión precisa. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Simplemente, y no por término despectivo, simplemente es que eran mujeres. Y entonces había que darle atención. Se empezaron a formar diversas causas, claro que sí, para darle atención, pero entre ellas no había ninguna relación, no importa, pero es un caso relevante, porque sucede uno tras otro y otro y otro, que está sucediendo en México. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué está sucediendo? Para meterlo en cintura. Y ya sabemos la repercusión que tuvo todo esto de las muertas, desafortunadamente, en Ciudad Juárez, pero bueno, afortunadamente, cómo se fueron implementando los sistemas, fue parte precisamente de que nuestro México empezara a modificar su sistema porque no hacía caso, ¿no? Vamos al número 5. Si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas personas o si revelan el mismo patrón de conducta, la comisión las podrá acumular y tramitar en un mismo expediente. Aquí sería el caso contrario. Dos personas diferentes llegan y dicen, pues a mí me violentaron este derecho, por ejemplo, la libertad, y otro llega y me dice, también fue violentada mi libertad. Ok, ¿quién te privó de la libertad? Pues unos militares, y a ti, pues también unos militares. ¿Podemos hacer una conexidad en la causa? Sí, pero las personas son diferentes, no importa, pero la causa es la misma. ¿Sí se están fijando? La causa es la privación de la libertad y hay un común denominador. Son autoridades militares, por ejemplo, las que están realizando esta violación de la libertad. Entonces, observen las facultades que tiene tan amplias la Comisión Interamericana. 6. En los casos previstos en los dos numerales anteriores, la Comisión notificará por escrito a los peticionarios, claro, para no violentar sus derechos. Y entonces les comunicará o que se hace por separado en el caso del punto número 4 o que se van a conjuntar porque hay una conexidad en el caso del punto número 5. 7. En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva, acuérdense que es la que recibe la petición, ¿sí? Notificará de inmediato a la comisión. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o comentario para pasar al artículo 30. ¿Vamos bien? Todo bien, gracias. Sale, ok, continuamos. Artículo 30. Numeral 1. La comisión, a través de esta Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones, siempre y cuando, recuerden, reúnan los requisitos que ya habíamos comentado del artículo 28 del presente reglamento, ¿sale? Que es el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2. A tal efecto, transmitirá a las partes pertinentes de la petición al Estado en cuestión. La solicitud de información al Estado no prejuzgará, observen esto, no prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la comisión. ¿Qué quiere decir esto? El simple hecho de solicitarle a un Estado información no quiere decir que ya se admitió a trámite la petición o queja, ¿eh? Porque a lo mejor le pedimos informes al Estado y no hay violación de derechos. Es como si fuera el informe justificado, ¿no? Aunque aquí ya no se le daría trámite. En el amparo, pues a lo mejor dicen, bueno, ok, se presenta la autoridad y dice, sí, pasa esto. Ah, bueno, entonces podría haber una causa de sobreseimiento, por ejemplo, en el amparo, pudiera ser, podría ser factible. O simplemente en el estudio de fondo se determina que no se ampara a la persona. ¿Por qué? Porque no hay violación de derecho. Una situación similar, si se fijan, pasa aquí
en la Comisión Interamericana. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero es una situación similar para que ustedes se ubiquen en el contexto de lo que estamos hablando. Punto número 3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de 3 meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva, acuérdense que la transmisión es la notificación que le hacen, ¿sale? El llamado que le hace la comisión. La Secretaría evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no puede exceder de 4 meses. Esto era en el 2011, nada más eran 2 meses, ¿sí? Y podría haber una prórroga de 3. Actualmente se hizo una modificación hacia finales del 2013, en el año 2013, y entonces queda ya de esta manera. Son 3 meses para que conteste y podría haber una prórroga hasta de 4 meses. Punto número 4. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentra en peligro real e inminente, la comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta, a cuyo efecto utilizará los medios que considere más expeditos. Acuérdense, o sea, la mayor rapidez que haya en relación al asunto. 5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, sea por escrito o en una audiencia. Y entonces observen, ¿pueden citar a las partes a una audiencia y que comparezcan? Sí. Si les interesa ver varias audiencias, ya les dejé ahí un link de una audiencia que considero importante en el caso de la militarización y lo de Ayotzinapa, ¿sí? Pero hay otras audiencias ahí que ustedes pueden corroborar y échense un clavado ahí en la misma página, ustedes podrán ver lo de la Comisión Interamericana y pueden consultar otras audiencias de otros países, de situaciones relevantes que han ocurrido en relación precisamente a la violación de estos derechos. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, pues invita a las partes a que en un momento dado pudieran llegar, acuérdense, a ese arreglo. ¿Sale? O práctica conciliatoria o amistosa. 6. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes pertinentes de esta al Estado y antes de que la comisión adopte su decisión sobre admisibilidad. Y esto nos interesa porque acuérdense que estamos hablando de ese procedimiento conciliatorio. Entonces, si queremos en un momento dado, como representantes, vamos a pensar que ustedes están trabajando para nuestro gobierno, para el gobierno mexicano, y en un momento dado son abogados que van a representar a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que tomar en consideración? Este punto 6 es bien importante. Ustedes, en un momento dado, tienen que hacerle saber a la Comisión Interamericana si quieren o no llegar a cabo este procedimiento conciliatorio, pero tienen que hacerlo antes de que se dicte la admisión. ¿Lo estamos comprendiendo? Aunque no es obstáculo que una vez que haya admisión pudieran realizar una conciliación. Es factible, pero es necesario que ustedes lo hagan saber antes. 7. En los casos previstos en el inciso 4, que ya comentábamos, la comisión podrá solicitar que el Estado presente su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. La respuesta, ¿sí? Deben ser enviadas en un plazo razonable fijado por la misma comisión al considerar las circunstancias de cada uno de esos supuestos de manera específica. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o algún comentario para pasar al artículo 39. ¿No? Ok. Y no sean malitos. Permítanme un segundito. Denme un momentito, por favor.
Listo, perdón. Eso pasa por tomar tanta agua, ya ven. Pero bueno, continuamos. Artículo 39. Seguimos en el reglamento. Y fíjense, esta tramitación, dudé en ponerla, abogados, pero es necesario que ustedes conozcan toda la gama que se tiene en los procedimientos conciliatorios. Esta investigación in loco, seguramente ya varios de ustedes la habrán escuchado, ¿sí? Cuando es una facultad que tiene la Comisión Interamericana de acudir a un país y observar, o sea, llegar a observar. Por eso se llaman investigaciones u observaciones in loco, o sea, en el momento, el suceso, lo que está pasando. Y la comisión, por ahí les voy a compartir una guía, está bastante interesante, muy simplificada, muy sencillita, una guía de estas observaciones o investigaciones in loco. ¿Por qué lo trato dentro de este procedimiento conciliatorio? Es una forma precisamente en la que un Estado, vuelvo a repetir, si ustedes están trabajando para el gobierno mexicano, es una forma en la que ustedes pueden crear una presunción de buena fe en la Comisión Interamericana, diciéndole, sí te permito que vengas a mi estado, a México obviamente, y que revises cómo se está llevando a cabo el cuidado de los derechos humanos, para que veas que en un momento dado la petición que te está haciendo mi gobernado no tiene fundamento legal. Entonces es una forma de acreditar la buena fe del Estado. ¿Me voy explicando? Por eso la estoy tratando. Acuérdense que lo que estamos viendo ahorita es un procedimiento propiamente conciliatorio o amistoso, que lo denomina así la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso lo estoy tratando. Y ahorita vamos a ver ese procedimiento cómo se lleva a cabo. Artículo 39 dice, si lo considera necesario y conveniente, la comisión podrá realizar una investigación in loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes que serán proporcionadas por el Estado en cuestión. En casos graves y urgentes, la comisión podrá realizar una investigación in loco, previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. Pero ahora observen algo. Estamos en un procedimiento conciliatorio. Ustedes, como representantes del Estado mexicano, le permiten a la comisión venir a México y que hagan una investigación. ¿En qué va a consistir esa investigación? Fíjense, ellos van a poder venir y entonces, vean el punto 2, podrá delegar en uno o más de sus miembros la recepción de prueba testimonial. Ahorita vemos estos requisitos, que es parte de lo que les comentaba al principio, abogados. La comisión va a venir y va a interrogar precisamente a las víctimas o peticionarios de esa petición presentada ante la comisión. Pero para ello, observen, a pesar de que es una investigación in loco, que aparentemente pudiera ser meramente administrativa o conciliatoria, tienen que cubrirse todos los requisitos procedimentales de la prueba testimonial. Y por eso nos remite al artículo 65. Aquí se los pongo, el artículo 65, principalmente sus últimos numerales, 5, 6, 7 y 8. Dice, el ofrecimiento de los testimonios y pericias, prueba pericial, en un momento dado también, por una de las partes, será notificado a la otra parte por la comisión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos? Derecho de contradicción. Si no se realiza esto, estaríamos hablando de una violación al principio de contradicción. 6. Circunstancias extraordinarias a criterio de la comisión con el fin de salvaguardar la prueba. Podrá recibir testimonios en las audiencias sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior. En tales circunstancias tomará las medidas necesarias, observen,
para garantizar el equilibrio procesal de las partes. ¿Se están dando cuenta? ¿Podrá presentarse un testigo? Sí. ¿Sin que esté presente la otra parte? Sí, siempre y cuando le des la oportunidad a la otra parte y garantices que va a tener acceso a ese testimonio para que en un momento dado pueda oponerse o pueda imponerse de ese testimonio conforme a su derecho convenga. ¿Lo estamos comprendiendo? Punto número 7. La comisión escuchará a un testigo a la vez. Los restantes permanecerán fuera de la sala. No pueden leer sus presentaciones ante la comisión. Si se dan cuenta, esto es prácticamente proceso de la materia que ustedes quieran, pero en la prueba testimonial. Y punto 8. Antes de su intervención, los testigos y peritos deberán identificarse, es lo mismo, ¿sí se dan cuenta? Y prestar juramento o promesa, solemne de decir la verdad. Es lo mismo que una prueba testimonial. ¿Se dan cuenta? Entonces, a pesar de que estamos hablando de un procedimiento, podríamos decir de carácter administrativo, pero es conciliatorio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Debe de reunir todos los requisitos procedimentales. Interesante esta situación. ¿Es factible que se haga conciliatoriamente antes de iniciar precisamente un proceso de fondo? Claro, y por eso decidí tratarlo aquí para que ustedes lo observen. Aparentemente puede quedar fuera del procedimiento contencioso, del procedimiento amistoso, ¿sí? Conciliatorio, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es parte del procedimiento conciliatorio, aunque el reglamento no lo determina así. Sin embargo, podemos observarlo y ver y nos damos cuenta que es parte también de un procedimiento de conciliación. Vamos al artículo 40 de este reglamento de la Comisión Interamericana y aquí ya nos habla precisamente de una solución amistosa previo a lo que habíamos comentado. Si se fijan, regreso aquí una postal, ¿sí? Es el artículo 39 y el que sigue, que vamos a ver ahorita, es el 40. Están ligados, están en el mismo capítulo precisamente y se habla propiamente de lo que es este procedimiento amistoso. Por eso decidí ponerlo dentro de nuestro tema que estamos tratando el día de hoy. Artículo 40. La comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o solución de cualquiera de ellas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos. ¿Sale, vale? Obviamente establecidos en el sistema interamericano. ¿Se dan cuenta? La convención, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables que ya hemos comentado, que es el Corpus Juris americano, todo el derecho americano. 2. El procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con base en el consentimiento de las partes. Deberán estar de acuerdo ambas partes. A lo mejor me preguntan, ¿qué pasa si un Estado no quiere someterse a ese procedimiento conciliatorio? Bueno, entonces se entra al estudio de fondo. Y si la Comisión Interamericana determina que hay violación de derechos, lo turna, como habíamos comentado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? 3. Cuando lo considere necesario, la Comisión podrá encomendar a uno o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre las partes. Seguimos ahí en el artículo 40. La comisión podrá dar por concluida la intervención en el procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía o alguna de las partes no consiente en su aplicación, decide no continuar en él o en su caso no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada precisamente en el respeto de los derechos humanos. Puede darse por concluida la intervención del procedimiento amistoso, sí, o no contencioso, sí. ¿Tiene esta autoridad la comisión? Sí, es factible. 5. Si se logra una solución amistosa, la comisión aprobará un informe
con una breve exposición de los hechos y la solución lograda lo transmitirá a las partes, o sea, lo notifica a las partes y lo publicará. Antes de aprobar dicho informe, la comisión verificará si la víctima de la presunta violación o, en su caso, sus derechohabientes han dado su consentimiento en el acuerdo de la solución amistosa. En todos los casos, la solución amistosa deberá fundarse en el respeto del sistema interamericano. Tan, tan. ¿Sale? 6. De no llegar a una solución amistosa, la comisión proseguirá con el trámite de la petición, como lo comentábamos, y entrará precisamente al estudio de fondo. Entonces, bueno, observen, ahí está el procedimiento amistoso, cómo se lleva a cabo. ¿Sale? Me van a decir, maestro, pero nos falta todavía lo de las audiencias. Sí, ¿se acuerdan que les comenté que es mucho? Si vemos ahorita el trámite de la audiencia, entonces tendríamos que repetirlo cuando hablemos del procedimiento de fondo y luego el procedimiento ante la corte. Y entonces lo saco ahorita para que podamos ver, nada más ubicarnos cuál es el procedimiento propiamente contencioso, cuál es el procedimiento amistoso, y entonces podemos separar y ver que hay algunas cosas que son comunes. ¿Cuáles? El sistema procedimental en todas las audiencias. Y esto, ustedes recordarán, por ejemplo, en nuestro caso es todas las audiencias, por ejemplo, si nos vamos al 20 constitucional, todas las audiencias serán públicas. Y entonces tenemos, por ejemplo, algunos principios procesales en relación a todas las audiencias. ¿Y serán aplicables a la Comisión Interamericana? Sí. ¿Me explico? Entonces, son comunes denominadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a conjuntarlo cuando hablemos del procedimiento de fondo. Y ahorita me estoy enfocando exclusivamente en lo que es el procedimiento de tipo amistoso. ¿Sale, vale? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, abogados. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, sale. Vamos al artículo 48, ¿sí? Si en un momento dado es pertinente, fíjense, el punto número 2 me interesa mucho. La comisión informará de la manera que considere pertinente los avances en el cumplimiento de estos acuerdos y recomendaciones. Es bien importante que tomemos en consideración lo que habíamos comentado, y aquí se vuelve a repetir en este artículo 48. La comisión va a estar rindiendo informes. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa que les comentaba. Ya tenemos un tercer informe. Entonces, se pone a disposición de todo el público en general, no solamente del país que está relacionado con la probable violación del derecho, sino se pone a disposición de todos los países miembros de la Convención Americana, porque recuerden que estas consideraciones y estos criterios son vinculatorios para otros países. Y eso de que es vinculatorio repercute en que son normas de carácter constitucional en todos y cada uno de los países de América. Por lo tanto, forman parte del bloque de constitucionalidad y entonces son normas de carácter constitucional, o sea, normas supremas dentro de un país, aunque sea derecho extranjero. ¿Me estoy explicando la importancia? Observen eso. Qué importante y qué repercusión tienen estos informes. Ahora, estas observaciones in loco que les comentaba, aquí está el procedimiento. Vamos a verlo rápidamente del artículo 53 al 57 del reglamento para que observen más o menos cómo está la situación y vuelvo a repetirles, al ratito les envío el material para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Algunos ya se los envié, a los que me faltan en un ratito se los envío, ¿sí? Para que vayan viendo cómo se lleva a cabo este procedimiento y determinen ustedes con lo que hemos estado viendo ahorita y el fundamento que estamos manifestando y vean cómo se lleva a cabo este procedimiento amistoso ante la Comisión Interamericana. Vamos al artículo 53. Dice, las observaciones in loco
se practicarán en cada caso por una comisión especial designada para ese efecto. La determinación del número de miembros de la comisión especial y designación de su presidente corresponden a la comisión. En caso de extrema urgencia, tales decisiones podrán ser adoptadas por el presidente ad referéndum de la comisión. Acuérdense que tienen que ser situaciones extremas. ¿Cómo cuáles? Un adulto de la tercera edad, personas que estén en etapa terminal, ¿se acuerdan? Enfermas, personas que vayan a ser privadas de la vida, personas que estén privadas de la libertad y que no aparezcan, por ejemplo, son casos extremos. ¿Es factible que se tomen ciertas consideraciones extremas? Sí, la comisión está facultada para ello. Lo vamos comprendiendo. 54. El miembro de la comisión, que sea nacional o que resida en el territorio del Estado en donde deba realizarse la observación in loco, no puede participar en ella. Sabemos que en la comisión hay diversos comisionados de los diferentes países. Si en ese país, pensemos México, se va a hacer la visita, entonces uno de los miembros de la Comisión Interamericana es mexicano, no puede participar. ¿Por qué? Bueno, pues acuérdense, es necesario que no tenga relación, por ejemplo, el juzgador con las partes, porque habría un impedimento. Lo mismo sucede aquí. Hay que cuidar el debido proceso, ¿se dan cuenta? Habría un impedimento. ¿Cuál sería el impedimento? Bueno, hay un lazo familiar. Me van a decir, ¿cómo que familiar, maestro? Pues sí, acuérdense que el estado civil de la persona es un vínculo familiar precisamente con tu estado natal. Somos mexicanos, somos hijos de México. Entonces, por eso habría un impedimento por ese vínculo de familiaridad. Al ser mexicanos o del país que sea en cuestión, estaría impedido esta persona para participar. ¿Por qué? Estaríamos cuidando el debido proceso. Me estoy explicando. ¿Sale? Artículo 55. La comisión especial organizará su propia labor. A tal efecto, podrá asignar a sus miembros cualquier actividad relacionada con su misión y en consulta con el secretario ejecutivo o funcionarios de la Secretaría Ejecutiva o el personal que consideren necesario. Vean cómo tiene amplias facultades. Y vean el 56. Si un Estado invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una observación in loco otorga su anuencia a dicho efecto, entonces le va a conceder a la comisión especial todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. No le puede poner obstáculos. ¿Se dan cuenta? No le puede decir, pero ¿qué crees? Que mira, es que no tengo cómo transportarte, no tengo cómo hospedarte, no tengo, no. Te permito que lo hagas es todas las facilidades y se compromete a no tomar represalias precisamente contra la comisión o los miembros de esa comisión. Fíjate, por aquí está, mira, en particular, y se compromete a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella mediante información o testimonio. Es que la secretaría de tal, es que una empresa de no. Todas las autoridades, todos los gobernados debemos colaborar en ese sentido. Y la autoridad mexicana no puede tomar represalias diciendo, eres un vendepatrias, estás dándole la espalda a México. No, estamos dentro de un proceso, aunque de carácter, acuérdense, amistoso. Es un procedimiento de carácter administrativo, sí, pero repercute en esa situación amistosa. Y por eso no se pueden tomar ese tipo de represalias. Otro tipo de normas aplicables, ya llegamos al artículo 57, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las observaciones in loco que acuerde la Comisión Interamericana se realizarán de conformidad con las siguientes normas. Entonces observen. A. La comisión especial o cualquiera de sus miembros podrá entrevistar libre y privadamente a personas, grupos, entidades o instituciones. Puede hacerlo
Sí, es factible. B. El Estado deberá otorgar las garantías necesarias a quienes suministren a la Comisión Especial información, testimonio o prueba de cualquier carácter. Sí. ¿Cómo qué garantías? Bueno, por ejemplo, el cuidado de testigos. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en la materia penal. Es un testigo protegido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues llevarlo a un lugar, darle protección policíaca, por ejemplo. ¿Me estoy explicando? Cuidarlo, darle seguimiento, darle asesoría, proporcionarle un abogado. Todo esto debe de cuidarse. Y a lo mejor me van a decir, maestro, pero si nada más estamos viendo que es una observación in loco, o sea, es de carácter meramente administrativo. Sí, pero acuérdense que deben de cubrirse todos los lineamientos procedimentales para que no haya una violación precisamente al debido proceso. Entonces, observen que estamos hablando, a pesar de que aparentemente pudiera ser una cuestión administrativa, abogados, es propiamente parte del procedimiento amistoso. Y entonces debe de cuidarse precisamente todos los lineamientos de un debido proceso para no incurrir precisamente en más violaciones de derechos. ¿Me estoy explicando por qué? ¿Lo vamos comprendiendo? No sé si tengan por ahí alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Voy a continuar. Los miembros de la comisión especial podrán viajar libremente por todo el territorio del país, para lo cual el Estado otorgará todas las facilidades del caso, incluyendo la documentación necesaria. No te pueden prohibir absolutamente nada. Lo que necesites, te lo tienen que dar. Si necesitas manejar un vehículo, pues te va a tener que otorgar una licencia de conducir. Así de sencillo. Me voy explicando. Inciso D. El Estado deberá asegurar la disponibilidad de medios de transporte local. No le puede decir, ¿qué crees que no hay transporte para allá? No hay transporte, pues lo tienes que crear. ¿Cómo los vas a llevar? Pues en burro, en avioneta, en lancha, pero los llevas para que puedan tener acceso al lugar de que se trate. Inciso E. Los miembros de la comisión especial tendrán acceso a las cárceles y todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas. A lo mejor aquí me van a decir, maestro, pero ¿no estaríamos violentando aquí el debido proceso en un derecho de contradicción? Sí y no. No, ¿por qué? Bueno, a lo mejor me dicen, bueno, voy a empezar con el sí. Sí, ¿por qué? Porque me van a decir, bueno, pues si estábamos hablando de que debemos de cuidar todas estas situaciones, ¿por qué permitir que la persona que aparentemente pudiera ser víctima o testigo en un momento dado, o la peticionaria de la queja, sea entrevistada privadamente? Pues porque si está una autoridad mexicana, lo va a cohibir. Entonces vamos a permitirle que se exprese libremente. De todas maneras, no habría una violación procesal. ¿Por qué, muchachos? Sencillo, porque no estamos en un proceso todavía. Es cierto que deben resguardarse todas las reglas generales de un proceso o de un procedimiento, pero todavía no estamos ante el proceso. ¿Me estoy explicando? Entonces, para que no se cohíba a esa persona y de alguna manera sea inmutada por la presencia de la autoridad, entonces es factible que se le entreviste privadamente. Ya después se le dará la oportunidad a la autoridad de que la interrogue. ¿Me estoy explicando? Esto no quiere decir que la autoridad, por ejemplo, en el caso de México, si se hace aquí esta visita in loco, no quiere decir que la autoridad no va a poder entrevistar a estas personas. Sí lo puede hacer, pero primero lo puede hacer la Comisión Interamericana o los miembros, ¿no? Comisionados que hayan venido, lo hace y después se le dará intervención a México. ¿Me estoy explicando?
Por eso les comentaba, no hay violación al debido proceso. Sí se permite, aunque no en el momento. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, pues muy sencillo. No lo encontramos en el reglamento, pero lo deducimos. ¿Cómo lo deducimos? Pues cuando hablamos, por ejemplo, si nos vamos al régimen de delincuencia organizada. Ustedes recordarán que en el régimen de delincuencia organizada no es factible, procesalmente hablando, que un secuestrador diga, pero quiero ver cara a cara a la persona que me está imputando el hecho delictivo. No, queda fuera de eso. No quiere decir que no le pueda hacer preguntas. Sí le puede hacer preguntas, por supuesto, porque si no estaremos violentando el debido proceso, pero cara a cara, ¿no? ¿Me estoy explicando? Y esa misma situación, acuérdense que el sistema oral se regula por principios. Esa misma situación cabe precisamente en el caso de la autoridad mexicana. ¿Por qué no es factible que esté presente en ciertos casos, no siempre, en ciertos casos, para que no vaya a amedrentar a la víctima o al testigo? Después podrá interrogarlo sin ningún problema, pero en este momento no sería factible, ¿no? Me estoy explicando. ¿Alguna pregunta, algún comentario, mis queridos abogados? ¿No? Ok. F. El Estado proporcionará a la Comisión Especial cualquier documento relacionado con la observancia de los derechos humanos que ésta considere necesario para la preparación de su informe. G. La Comisión Especial podrá utilizar cualquier medio apropiado para filmar, tomar fotografías, recoger, documentar, grabar o reproducir la información que considere oportuna. ¿Se acuerdan que en un principio, por ejemplo, en el sistema oral, que fue cuando empezó, no te dejaban entrar con dispositivos, con aparatos, con celular, etcétera? Y poco a poco, bueno, se fue modificando esta situación porque podemos tener acceso a estos medios o a estos dispositivos electrónicos, ¿verdad? Para poder precisamente fundar, o en su caso, inclusive hasta motivar, ¿no? Puedes llevar ahí en tu computadora o en tu celular, pues tu legislación y puedes utilizarla sin ningún problema, siempre y cuando obviamente pues no estés viendo una película en Netflix mientras está la audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Que estés utilizando el dispositivo para lo que se necesita dentro de la audiencia. Lo mismo sucede en el caso de la comisión. Puede tomar fotografías, puede tomar videos, puede reproducir lo que sea necesario, sí, es factible. ¿Sale, vale? Todo, acuérdense, todo debe de ser, obviamente, bien regulado y no tratando de salirnos por la tangente. ¿Sale? H. El Estado adoptará las medidas de seguridad adecuadas para proteger precisamente a la comisión especial. Debe de brindarles toda la seguridad que sea pertinente. Y, inciso I, el Estado asegurará también la disponibilidad de alojamiento apropiado para los miembros de la comisión especial. Observen que no solamente procesalmente debe darles ese cuidado, también les comentaba hace ratito, bueno, el transporte, sí, pero también el alojamiento. Y debe de ser, dice, apropiado. No los va a llevar a dormir ahí en una casita de campaña a la intemperie. Debe de cuidar esa situación. ¿Sale, vale? J. Las mismas garantías y facilidades indicadas en el presente artículo para los miembros de la Comisión Especial se extenderán al personal de la Secretaría Ejecutiva. Y, por último, letra K, los gastos en que incurra la Comisión Especial, cada uno de sus integrantes y el personal de la Secretaría Ejecutiva serán sufragados por la OEA, Organización de los Estados Americanos, con sujeción a las disposiciones pertinentes. Quiere decir que estos gastos no se le cargan al Estado, son sufragados precisamente por la Organización de los Estados Americanos. También este artículo 23, es otro documento, otra norma, ¿sí? Observen que es el artículo 23, pero del estatuto de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vean lo que regula este artículo 23. Dice, el reglamento de la comisión determinará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya vimos algunos de estos artículos al principio, el procedimiento que se deba seguir en los casos de peticiones o comunicaciones en las que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la mencionada convención y en las que se impute tal violación a algún Estado parte de la misma. Aquí en el numeral 2 es lo que quiero que se quede ahí en su mente de ustedes. Fíjense, de no llegarse a la solución amistosa. A lo mejor me van a decir, ¿y este artículo 23 qué tiene que ver con lo que estábamos viendo? Bueno, vean el numeral 2. Si no se llega a una solución amistosa referida en esos numerales, en esos artículos que ya hemos mencionado, ¿sí? Entonces la comisión redactará dentro de un plazo de 180 días el informe requerido por el artículo 50 de la Convención. Y se acuerdan que ahí debe determinar precisamente, en la Comisión Americana, determina que se debe determinar el informe y decir qué es lo que está pasando y obviamente, ahí se estaría informando al Estado que en base a que no hay un arreglo conciliatorio, se puede entrar al asunto o al estudio de fondo para determinar si pudiera haber o no una violación probable a la Convención Americana y en su caso, tornar este asunto a la Corte Interamericana. Entonces, bueno, observen lo interesante de este artículo 23. A lo mejor me dicen, bueno, es que no es muy importante. Sí, acuérdate que lo que ustedes vayan a manifestar, sean como peticionarios, sean como víctimas o como representantes del gobierno mexicano, ustedes tendrán que fundar y motivar. Entonces, bueno, aquí te estoy dando el fundamento, ¿verdad? El fundamento legal para esta situación. Puedes hacerlo así, artículo 23. Y aquí está el famoso artículo 50 que te mencionaba de la Convención Americana de Derechos Humanos. Numeral 1. ¿Qué pasa cuando no se llega a un arreglo conciliatorio o amistoso? Bueno, dice de no llegarse a una solución y dentro del plazo que fije el estatuto de la comisión, esta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Y aquí hacemos una pausa. Acuérdense que al determinar esta exposición de hechos, la Comisión Interamericana, todo lo que diga, debe fundarlo y motivarlo. No es nada más una narración de hechos como tal, sino que debe haber una argumentación lógico-jurídica debidamente fundada y motivada. Ahora observen, si el informe no representa en todo o en parte la opinión unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. Y aquí hago una pausa. Esto sucede, por ejemplo, en nuestras jurisprudencias. ¿Se acuerdan que puede haber una mayoría de votos, por ejemplo, en el caso de los ministros de la Corte, actuando en salas o en el Pleno, hay una mayoría, pero se emite un voto por separado, un voto particular? Es algo similar a lo que sucede aquí, ¿se dan cuenta? No es necesario que sea por unanimidad, puede ser mayoría y en su caso alguno de los comisionados, dentro de ese informe que rinda, puede emitir su voto por separado. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor están de acuerdo en que sí hay una violación al derecho, pero a lo mejor uno de ellos dice considero que no, o viceversa. Todos consideran que no y el otro dice que sí. ¿Me estoy explicando? Entonces, bueno, ¿es factible hacerlo? Sí. Continúo. Dice, también se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1E del artículo 48. Acuérdense lo que se había hecho dentro del procedimiento conciliatorio,
todas las manifestaciones que hayan vertido las partes, si declararon algún testigo, alguna víctima, todo eso puede ponerse dentro del informe, sí, no puede, debe ponerse dentro del informe. Se está armando propiamente un expediente, como ustedes pueden darse cuenta. Número 2. El informe será transmitido, o sea, notificado, acuérdense, a los estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo reciben, lo analizan, no lo pueden hacer del conocimiento público, es interno, es para ellos. 3. Al transmitir el informe, la comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no hubo una situación de conciliación, entonces la Comisión Interamericana entra a lo que es el fondo propiamente, si ustedes se están dando cuenta, analiza la situación, determina que pudiera haber una probable violación de los derechos y entonces lo que hace es formular proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. Las deberá seguir el país, el Estado involucrado, no necesariamente, aunque ya vimos que sí tiene repercusiones obligatorias. ¿Qué pasa si no lo hace el Estado? Pues muy sencillo. La Comisión Interamericana lo remite a la Corte Interamericana y entonces la Corte sí llamará al Estado y ahí sí es obligatorio que se presente. Ahí no puede determinar que no puede ir, que no quiere ir. ¿Me estoy explicando? Y entonces ahí ya será obligatorio precisamente para el Estado comparecer ante la Corte Interamericana. ¿Sale? Y bueno, pues no sé si haya preguntas, abogados, algún comentario. Perdón por irme tan rápido, pero bueno, lo que quise es dejarles ahí la mayor parte de fundamento legal, que ustedes tengan ahí armas para poder en un momento dado realizar estos trámites, ¿sí? Que vean que sí hay mucho material, tenemos diversas normativas, varias tipos de normas, como los reglamentos de la Comisión Interamericana, aparte el estatuto de la Comisión Interamericana, obviamente pues la Convención Americana, y tenemos de ahí mucho material para poder fundar y motivar nuestros escritos, ¿no? En un momento dado. No sé si tengan ahí preguntas, comentarios. Platíquenme, cuéntenme sus penas. De mi parte, todo bien, maestro, todo claro. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Todo Ok. muy bien explicado. Ok, gracias Blanca y gracias Adrián. Muy bien. Pues, abogados, ustedes dicen si hay alguna pregunta, comentarios, si no, bueno, pues ya los dejo descansar, ya los aburrí un buen rato, los dejo descansar y el siguiente tema que les prometo, pues es el procedimiento ya de fondo, ¿no? Para que ustedes vean ahí cómo se llevan a cabo las audiencias. Se habla de los principios de oralidad, ya sería el procedimiento de fondo, ya no sería el procedimiento propiamente amistoso o conciliatorio, sino que ya entraríamos al procedimiento de fondo, ¿sí? Cómo se ventilan, cómo se llevan a cabo las audiencias, cuáles son los requerimientos que se van a dar, los principios que deben observarse dentro de lo que es el debido proceso, etcétera, ¿no? ¿Sale? Pero también estaba viendo que la semana que entra es Semana Santa, abogados. Entonces, bueno, pues nos veríamos hasta dentro de 15 días, si así lo tienen a bien, seguirme acompañando. Nos veríamos hasta dentro de 15 días, ¿les parece bien? Y la promesa, pues, es esa, empezar a hablar ya del procedimiento de fondo. Y les digo, está bien, bien interesante, ya tengo ahí bastante material, bien interesante, sobre todo la oralidad, ¿no? Que debe de llevarse a cabo y de observarse dentro del procedimiento acuérdense, ante la Comisión Interamericana. Todavía no llegamos a la Corte, ¿no? Estamos simplemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? ¿Algún comentario extraordinario, abogados? No, profesor, todo bien. ¿No? Todo bien, maestro.
Ok, pues sale, se portan bien la próxima semana, no vayan a hacer travesuras, ¿sale? Si no, la invitamos entonces, profe. Eso es todo, va que va. Ok, Sale gracias. pues, Hasta luego. excelente noche, que Buenas descanse. noches. Hasta Descanse igual. luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Blanca, que esté muy bien.